Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces vemos que en la Escritura el Señor nos está mostrando cómo después de que Jesús había sido bautizado, Jesús había ido a las bodas de Canaán, Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista, y estos días después empezaron a suceder distintas cosas. Y dice la Escritura que después de un tiempo, después de unos días, Jesús empezó a bautizar personas también. Por supuesto era Jesús y sus discípulos, no solamente Jesús, sino mayormente sus discípulos, pero ellos se predicaban e invitaban a las personas al arrepentimiento. Y ellos lo estaban haciendo en el área de Judea, pero dice la Escritura que Juan continuaba bautizando. Recuérdese que Juan es conocido por Juan el Bautista precisamente porque él es la persona que Dios envió para empezar a hacer que todos comprendieran la necesidad que tenían de acercarse a Dios y de esa manera preparar el camino para cuando Jesús empezara a hacer su ministerio y tuvieran una mejor recepción de aquello que Jesús estaba haciendo y el tiempo que Dios estaba trayendo. Entonces vemos que Jesús ya había ido allá a aquellas bodas con sus discípulos, las bodas de Canaán, y empieza aquí dándonos un relato de lo que estaba sucediendo, pero hay una parte en la cual dice que Juan aún no había sido encarcelado. Quiere decir que Juan estuvo encarcelado, pero no solamente estuvo encarcelado, ya le voy a contar la historia. Juan, por causa de predicar el arrepentimiento, había uno de los gobernantes de aquellas tierras que se llamaba Herodes, y este había tomado a la esposa de su hermano por esposa para sí. Y Juan le decía que esto no era bueno, que esto era un pecado, que él no debía haber hecho esto. Y entonces, a pesar de que Herodes tenía cierta simpatía por Juan, sabía que el pueblo lo apreciaba, que lo tenían por profeta, no había él todavía hecho nada en contra de él, lo respetaba y lo dejaba que él siguiera predicando. Pero Herodías, que es la esposa de su hermano, pues a ella no le gustaba mucho el mensaje. Y dice que un día en una fiesta ella preparó que su hija presentara un baile y le gustó tanto a Herodes que le dijo que le iba a conceder cualquier cosa que ella le pidiera. Y por instrucción de la mamá le pidió al gobernador Herodes que le entregara la cabeza de Juan el Bautista. Ya Juan lo habían encarcelado, ya Juan lo habían metido a la cárcel, él estaba precisamente en la prisión y él termina dando la orden de que vayan a matarlo y trajeran la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja y se lo entregaran a Herodías. Y así lo hicieron, pero esto todavía no había pasado, se lo digo porque va a servir más adelante. Entonces vemos en el verso 25, siga leyendo conmigo, se recuerda que ya Jesús estaba bautizando, Juan estaba bautizando, es decir, sus discípulos. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces surgió ahora un problema. Habían dos grupos bautizando. Juan el Bautista y sus discípulos habían sido los primeros, los más reconocidos. Pero cuando Jesús fue bautizado, Juan mismo dio testimonio acerca de que Jesús era mayor que él y que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y que Dios le había dicho que este era el Mesías. Entonces toda la gente le llamó la atención y al irse y al empezar Jesús a predicar y a bautizar, según los discípulos de Juan, toda la gente se iba con él. Por supuesto, un poquito exagerado, ¿verdad? Porque si todos se hubieran ido con él, ¿a quiénes estaban ellos bautizando? Pero quería decir de que más personas estaban buscando a Jesús que a Juan. Y vino unos judíos y les empezaron a presentar el siguiente problema. ¿Cuál de los dos bautismos es mejor? ¿El de Juan o el de Jesús? Porque empezó una discusión, ¿se imagina?
Si entre dos bebidas que son iguales, que son de color chocolate, unos dicen que una, otros dicen que la otra. ¿Se imagina? Esto empezó a suceder. Dos equipos bautizando, dos ministerios distintos bautizando, el de Juan y el de Jesús. Y empezó la competencia. Y empezaron a preguntarse a cuál tenían que ir. Si era más efectivo el de Jesús o si el de Juan, por el contrario, seguía siendo tan bueno como siempre. Esto pues usted lo comprende hoy, cómo la competencia y los celos empezaron a suceder en medio de algo que Dios estaba haciendo. Interesante, ¿verdad? Y la pregunta que los discípulos de Juan estaban haciendo era: ¿cuál es el mejor? Ellos estaban ya en una competencia para ver quién era el mejor, quién era superior. ¿Se imagina lo que Dios les mandó a hacer? Pero el corazón del hombre le empieza a aparecer y a jugar mal o en contra debido a lo que estaba sucediendo. Ellos querían saber quién era el mejor y por supuesto que ellos no querían perder el estado o la fama que ya tenían. La gente en Israel, cuando empezaban a oír que Juan el Bautista estaba allí y él empezaba a predicar, dice la escritura que eran multitudes, le hacían fila para que los bautizara. Entonces para los discípulos también haber sido algo cómodo, ¿verdad? Porque eran los discípulos de Juan. Pero ya su fama empezaba a declinar porque Jesús estaba cobrando más fama que Juan. Y de un día para otro. Para este tiempo eso sucedió en cuestión de semanas. Ya había un conflicto porque Jesús estaba tomando mucha más importancia que Juan, y sus discípulos lo empezaron a resentir. Y aquí surgen frases como: nosotros lo hicimos primero, nosotros llegamos primero, tenemos más tiempo haciéndolo. Son cosas que pudieron haber sucedido o estos mismos discípulos pudieron haber hecho. Pero lo que le quiero llamar la atención, aparte de que ya había una competencia, ya habían celos, pero surge una comparación. Ya las competencias, la verdad es que si usted no está en una competencia, valga la redundancia, no vale la pena tenerlas. Es decir, no vale la pena que usted se ponga a pensar qué es lo que tiene alguien más para usted poder igualar lo que esa persona tiene. Y los celos mucho menos, y eso se los voy a resolver un poquito más adelante. Pero empezó de una manera que genera mucho problema, y es la comparación. Díganle al que tiene a su lado: no te compares. Dígaselo en serio: no te compares. Vuelva a ver y dígale: conmigo menos. Y nosotros hoy estamos en una sociedad que está comparándose todos los días y que busca que te compares con otro todo el tiempo. Te sacan, ustedes, las redes sociales está repleta de las mejores imágenes, hasta ficticias imágenes de la vida o de la vida de personas o de personas. O usted nadie publica una foto recién levantado, despelucado, todavía así con un ojo medio helado, aquí la marca de la almohada, ay, aquí con la bendición de Dios, clac. Nadie hace de esa manera. Después de 2 horas de baño, arreglo y reparaciones, ¿verdad? Y todo lo demás que tenga que hacer, ya se toma la mejor fotografía para decir: aquí casual con el Señor. Entonces, mi amado, usted está en un sistema que busca que usted se compare, que usted esté viendo la vida de otra persona, lo que otras personas tienen, lo que otras personas hacen, para que usted se sienta menos. Y empieza a comparar: no, pero yo tengo que alcanzar, yo tengo que ser. Es lo que el sistema busca que haga, porque empieza a generar competencia. Mire que nuestros sistemas son de competencia. Los mercados se rigen por la competencia. El estudio académico es por competencia. El obtener un empleo es una competencia. Vaya, hasta tener novia es una competencia por momentos, ¿verdad? Entonces ya se percató que todo nos lleva a tener
estas competencias. Y estos hombres vivían de esa manera. Cuando se da la situación, después de que ellos miran que todo les iba muy bien, aparece otro grupo que se supone que también es un buen grupo, pero ahora les está haciendo la competencia y no sabían cómo resolver este problema. Y van con Juan y les dice, pero mira que nos están comiendo el mandado, dicen por allá por mi tierra. Se están quedando con nuestros fieles, porque no son clientes, ¿verdad? Y mire lo que Juan respondió. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? A todo esto, Jesús ni enterado estaba. Así que cuando usted está en competencia con alguien más, sepa usted que probablemente esa persona no está en competencia con usted. Ahora sí voy a llegar yo mejor peinado, eso digo yo, ¿verdad? Y me paso gel de aquel spray que se usaba antes. Ya, con todo mi pelo para atrás, así como algunos hermanos. No hay competencia. Ay, ya viste que fulanito se compró no sé qué. Ay, ahorremos para poder comprar nosotros. ¿Para qué quiere competir? ¿Para qué? ¿Será que, miren lo que sucedió? ¿Se acuerda que la comparación surge a causa de la inseguridad que empezó a generarse en los discípulos de Juan? No surge porque los otros eran mejores o ellos eran peores. No surge por eso el problema. Surge por la inseguridad que les generó que ahora a los otros les asistía más gente. Pero mire, Juan les responde, verso 27, gracias. Y mire, Juan, de verdad que Jesús tenía razón cuando dijo que de los nacidos de mujer, antes de todos los que somos nacidos del Espíritu, Juan era el más grande. Pero mire la respuesta de Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire el que tiene al lado y dígale, todo lo que tengo, de Dios lo tengo. Y entonces él vino y dijo, lo que nosotros hacemos, de Dios lo recibimos. Y lo que ellos hacen, de Dios lo recibieron también. Quiere decir que cuando yo empiezo a comparar, cuando yo vuelvo mis ojos a la vida de alguien más, a las cosas de alguien más, estoy perdiendo de vista lo que Dios sí me dio. Entonces las comparaciones en el reino del Señor, la verdad es que son inútiles. Porque así como Dios te dio a ti, Dios le dio a la persona que está a tu lado, a la persona que está atrás y a la persona que está adelante. Y a cada uno le dio algo especial, diferente, que no tiene por qué ser igual. El engaño del mundo es que tú tienes que igualar a los demás. Va, ahora sí mira al que tiene al lado y dígale, no seas igualado. Mi amado, si usted quiere igualar a alguien, iguale a Jesús. Pero a otro humano que puede que no sea ni siquiera mejor que usted o puede ser que sea peor que usted, solo porque tiene ropa más bonita, solo porque tiene voz más bonita, solo porque hace cosas mejores que usted. ¿Por qué tiene que buscar la comparación y en todo caso el buscar igualar esto? Pero Juan viene y reitera esta gran verdad. Todo lo que el hombre tiene es porque le es dado de parte de Dios. Por lo tanto, lo que tengo lo debo apreciar y lo debo agradecer. Si usted quiere ser feliz, mi amado, usted no vuelva a ver la vida de los demás. Mire lo que Dios le ha dado. Reconózcalo. Sí, tal vez usted quería ser jugador de básquetbol profesional, pero tiene mi 1.68 como a máximo de altura, ¿verdad? Entonces usted sabe que eso jamás va a suceder, a menos que usted fuera de esos fenómenos pequeñitos que surgen de vez en nunca. Pero si no lo fue, ¿de qué importa? ¿O usted cree que usted va a llegar con la pelota de básquetbol al cielo? Señor, ya vine jugando básquetbol. La verdad es que no funciona así, pero lo que sí funciona es que nosotros podamos comprender que Dios nos dio algo y agradecer con lo que Dios nos ha bendecido. Por lo tanto, Dios le dio a otras personas, les dio otros dones, les dio otros talentos, les dio otras capacidades. Deje que esa persona se desarrolle y dé sus propias cuentas. Dicho en otras palabras,
viva su propia vida. Mire Juan, le dijo, todo lo que el hombre tiene, de Dios lo obtuvo. Y vemos que Juan, en lugar de venir, y se recuerda que Juan era primo de Jesús, él no fue allá con Juan, con Jesús, y le dijo, bueno Jesús, mira, ahí te recuerdo que yo soy 6 meses mayor que tú, me vas respetando por favor, y aquí nos vamos a dividir de una vez el territorio, yo voy a agarrar el área sur y tú el área norte, tú por las noches y yo por la mañana. Juan no dijo eso, no fue a aclarar el asunto con Jesús. Mira, vamos a ponernos de acuerdo, no fue absolutamente a hacer ninguna cosa, porque él comprendía lo que Dios estaba haciendo por medio de él y por medio de Jesús. Cuando nosotros comprendemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha mandado a hacer, le estamos cerrando la puerta a esa comparación y a las competencias. Cada persona maneja su propia vida, o si fuéramos como planetas, ¿verdad? Cada planeta tiene su propia órbita. Deje a los demás, hasta en la familia se lo tengo que decir. Deje que orbiten, no que hagan lo que quieran, eso es otra historia. Que hagan lo que Dios les ha permitido hacer y les ha permitido tener. Miren, nosotros como padres podríamos cometer el error, o como esposos o parejas, de querer que las otras personas vivan la vida que nosotros pensamos que ellos deben vivir. Yo estoy de acuerdo que uno puede opinar, darse un buen consejo, pero uno no puede obligar a los demás a que vivan de cierta manera. Por supuesto, si alguien está haciendo algo mal y usted es el papá, tiene que corregir, y si lo tiene que obligar, oblíguelo. No me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Estoy refiriendo que tal vez usted siempre quiso que su hijo fuera un ingeniero espacial. Y su hijo del espacio no comprende nada. Y de ingenio no tiene nada. Pero es bueno en las artes, es bueno cantando, es bueno quizá cocinando. Pero usted quiere que sea esto. Mire, una de las mayores gracias que a mí me da es ver a los papás cómo buscan que sus hijos hagan todo lo que ellos nunca pudieron hacer. Pastor, ¿eso es malo? No, no es malo. Yo lo que estoy diciendo es que es malo que usted trate de vivir su vida a través de la vida de sus hijos. Eso es lo que estoy queriendo decir. O que usted quiera que las otras personas vivan la vida que usted quisiera que ellos vivieran. Eso es un error. Usted tiene que comprender que Dios a todos nos ha dado algo. Y el triunfo, el éxito está en descubrir qué fue lo que Dios nos dio a nosotros y qué es lo que Dios le dio a las otras personas, para poder hacer lo mejor de ambas vidas o de las múltiples vidas que tengan entre todos. Entonces, para no hacerle larga la historia, debemos comprender lo que Dios le dio. La solución está, o la clave está, en comprender lo que Dios le dio a cada uno. ¿Está de acuerdo conmigo? No. De todas formas ya lo dije, así que si no está de acuerdo no se puede hacer nada. Entonces con esto tenemos un adiós o un alto a la competencia. Juan comprendía que el trabajo que Jesús estaba haciendo era más importante que el suyo. Y a pesar de eso, no se sintió menos. No se sintió mal. Porque él dijo, no, Dios me dio esto a mí. Dios le dio eso a él. Y lo de él es más grande que lo mío. Por lo tanto, ¿por qué me voy a sentir yo mal? Mire, yo le tengo que decir que siempre va a haber alguien que tenga más, que sea más o que pueda más. Así que también hay alguien que puede menos, tiene menos y es menos. Y por momentos usted lo va a hacer y por otros momentos lo será alguien más. Por lo tanto, no se complique la vida. Juan, de lo más tranquilo, le dijo, ustedes saben que todo lo que Dios da, todo lo que el hombre tiene, Dios se lo da. Y sigue diciendo en el verso 28, ustedes mismos o vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado
delante de él. Entonces él comprendía el papel y la función que él cumplía. Por lo tanto, él nunca se puso en competencia con Jesús, porque no tenían ninguna competencia. Él tenía la función de ir delante de Jesús, abriendo el camino, aplanando la calle para que Jesús pudiera pasar y circular de mejor manera. Él comprendía que Jesús era mayor, que él cumplía una función muy importante, y como le reitero ahora, él era el más importante de todo, fue el hombre más importante hasta antes del tiempo de Jesús. Entonces él sigue siendo muy importante. Pero también dijo Jesús, pero cualquiera de estos, refiriéndose a todos nosotros, es más grande que Juan. Porque él es de los nacidos de mujer, no de los engendrados por el Espíritu. Hay una gran diferencia, pero otro día hablamos de eso. Entonces él comprendía su función y pudo avanzar de la mejor manera. Y les dijo, yo no soy el Cristo, él es el Cristo, yo fui enviado delante de él. Verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y aquí nos saca otra figura muy preciosa, porque ¿quién es la esposa de Jesucristo? Y entonces él dijo, yo no soy parte de la iglesia, porque la iglesia es de él. Quiere decir que Juan no es contado dentro de la iglesia, pero él se alegró y se alegra porque Jesús viene a traer el tiempo en el cual la iglesia empieza a ser levantada, o surge la iglesia, mejor dicho. Entonces, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Se recuerda que le comenté cómo en estas bodas tradicionales de aquel tiempo, el esposo no llegaba, primero no es como ahora, ¿verdad? Que de último llega la novia. No, primero aquí todos están esperando a ver a qué hora llega el esposo. Y cuando el esposo llega, él empieza a dar voces y se escucha la voz del esposo. Juan hablando con respecto a Jesús en una figura de cómo él se alegraba de cómo Jesús va a venir por su iglesia. Y entonces dice, mi gozo será completo. Miren la revelación que tenía Juan. Él no estaba diciendo cualquier cosa, sino que él estaba hablando incluso de la segunda venida de Jesucristo, no de la primera, porque Jesús ya estaba ahí. Entonces, él se goza grandemente y su gozo va a ser cumplido. Jesús, por supuesto, él es el esposo y la iglesia la esposa. Verso número 30 dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Aquí Juan también hablando de una manera no simbólica, pero representativa o ilustrativa acerca de la ley y el evangelio. Es necesario que la ley decrezca y que Jesús crezca. Por eso usted ve cómo a través de la historia esto empezó a suceder así. Y por supuesto, pues hacia el final Dios tiene un plan diferente, pero es como Juan representa la ley y Jesús al evangelio. Y entonces yo recuerdo una canción que dice que es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. No sé si usted la escuchó. No se la canto porque ni me acuerdo cómo decía, pero ni de la melodía me recuerdo. Pero decía así, pero lo que realmente está diciendo la Escritura, o lo que Juan dijo es necesario que Jesús crezca, o que Él crezca, y que yo mengüe. Se recuerda que estamos hablando de un cambio de tiempo. Estamos hablando de cómo Dios, por medio de Jesucristo, está empezando a desarrollar el evangelio, está empezando a traer el reino de Dios a la tierra. Juan predicaba, el reino de Dios se aproxima. Jesús mostraba el reino de Dios. Y entonces, este cambio o este momento hacia mayor bendición, tenía que suceder algo. Juan tenía que menguar y Jesús tenía que crecer. Dicho de otra manera, para que el plan de Dios, las cosas que Dios tiene contigo, es necesario que Él crezca y que tú mengues.
No es yo tengo que menguar para que Él crezca. Yo no dije eso, ni la Escritura. Sino que Dios está obrando en tu vida todos los días. Y yo quiero que tú imagines un recipiente, un vaso grande, una copa muy grande. Y que tú por un lado estás virtiendo de un líquido y por otro lado estás virtiendo de otro líquido. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues los líquidos se van a mezclar. Pero ¿cuál de los dos líquidos va a prevalecer? Del que más se le vierta, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida hay parte que tenemos de Dios y hay parte que tú tienes propia. Y esa parte es necesaria que le empieces a dar más cabida. Estas dos acciones son al mismo tiempo. No se detiene una con la otra, sino que la obra que Dios empezó, Él la sigue haciendo. Y aunque uno no la siente, ¿verdad? Uno puede pasar día con día, con día, con día, y uno pareciera que no está pasando mucho, pero Dios sigue trabajando en ti. No importa hace cuánto Él empezó a trabajar, Él está haciendo algo en tu vida. No importa si te percatas o no que está haciendo algo, Dios está trabajando. Por lo tanto, Él siempre está creciendo. Él sigue creciendo, y la única manera para llegar a ver la plenitud del plan de Dios es que yo vaya bajando, porque entonces le genero más espacio a Él, y le genero más espacio, y más espacio, y más espacio, hasta el punto en que prevalezca a las cosas que de Dios tengo, que las que de mí mismo yo pueda tener. Y Juan lo comprendía y dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, pero que yo mengüe. Se lo voy a decir en otra escritura, Gálatas 5, 16 y 17. Mire cómo lo dice el Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces aquí hay dos acciones sucediendo al mismo tiempo. Dos entidades peleando, la carne y el espíritu. ¿Y quién gana de ellos? Pues el que pueda más. Pero depende de la persona, de las decisiones de las personas, cómo se va a ganar o definir aquella lucha. Ellos por naturaleza son contrarios. Se recuerda que tenemos a la carne, nos representa a nosotros, allá en lo que Juan dijo, y Jesús representa al Espíritu. Es necesario que las cosas de Dios crezcan y que las nuestras propias vayan bajando. ¿Cuáles son las nuestras propias? Los celos, las competencias, el pecado, el rencor, las peleas, las contiendas, los malos humores, etcétera, 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 etcétera. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí me estoy dando a comprender? ¿O quiere que siga el listado? Mira, ahí en Gálatas 5 usted puede leer más obras de la carne. Entonces vemos que todas estas cosas son las que nosotros aportamos. Las inseguridades, mi amado. Los temores, la falta de fe. Pero el Señor nos llena de su paz, nos llena de su seguridad, nos llena de fe y produce que su obra se vaya completando en nosotros. Y la pregunta al final de cómo lo vamos a solucionar, la tenemos ya en el verso 31. Y aquí hay un cambio, Juan, el apóstol Juan, deja de contar lo que Juan el Bautista estaba diciendo, y él viene y hace un pequeño resumen que para nosotros va a ser muy importante. Verso 31 y dice, este ya es Juan el apóstol, el que escribió el Evangelio. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y lo que oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua, este es confirma, afirma, le pone un sello de que está de acuerdo. Este atestigua que Dios es veraz, o dicho en otras palabras, es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no dará el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
Mire todo lo que Juan dijo acerca de Jesús, o cómo lo llamó: el que viene de arriba, el que viene del cielo, el enviado de Dios, el que habla las palabras de Dios, el amado del Padre. Mire en estas breves oraciones todo lo que él dijo. Y lo más importante que vamos a resaltar, aparte de los nombres, es que lo que de Dios viene es sobre todo. Las cosas de Dios prevalecen sobre las cosas de los hombres. Por eso es muy importante que todos busquemos las cosas de Dios de todo corazón, porque esas son las que son sobre todos. Entonces, ¿cuál es la clave? Mire, la clave es bien sencilla. Verso 30, ¿y quién es? 6, gracias. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Una bonita manera de exhortar. Entonces vemos que la clave para nosotros hoy está en Jesucristo. Pero no solamente en Él, es que hay que tenerlo a Él. No estamos hablando solamente de conocerlo, no solamente de tener una experiencia, de tener algún conocimiento, de decir, sí, yo sé quién es Jesús, un conocimiento histórico, un conocimiento religioso, sino comprender quién es la persona y tenerlo a Él. Por eso Juan decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entre más del Señor Jesús tengas tú, mayores, o mejor dicho, mayor cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida vas a tener. Pero es tenerlo a Él. No solamente saber de Él. Aquí no estamos hablando de que usted sepa de la Escritura, de que usted haya vivido alguna experiencia o que tenga algún conocimiento acerca de Jesucristo, sino que usted le tenga a Él. Mire, dice que nadie recibe. Jesús daba testimonio. Él hablaba de todas estas cosas. Él hablaba de las cosas del Padre, Él hablaba del reino de Dios, Él mostraba los milagros, echaba fuera demonios, sanaba enfermos. Estaba mostrando lo que Dios quería hacer, o lo que Dios empezó a hacer. Pero aún así la gente no creía. Pero aquellos que creyeron, dice que pusieron como un sello. En algunas culturas las firmas no se hacían, aún hasta ahora, no se hacen solamente con nuestra rúbrica, sino que necesitan un sello. Y no es la firma la que vale, es el sello el que vale. Y a eso se refiere la Escritura cuando habla acerca del sello. Es la garantía de aquel que está sellando. Y si tú dices, yo recibo a Jesús, yo recibo el testimonio de Jesús, tú estás garantizando lo que Él dice, y que Dios es verdadero, que Dios es veraz. A Jesús se le busca de muchas formas, por medio de la Escritura, por medio de orar, por medio de adorar. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos buscarle. Viniendo a la iglesia, yendo al grupo. Y yo te quiero invitar a que tú tengas cada vez más del Señor. Mire lo que dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y algunas de las cosas que nos imposibilitan tener más de Dios es nuestra disposición de buscarle. No es nuestra disposición de ser bendecidos, porque esa siempre está al 100%, ¿verdad? Pero la disposición de buscar las cosas de Él nos puede estar limitando en el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Mire, no desperdicie ni una sola oportunidad. Yo sé que tenemos trabajo, yo sé que tenemos más ocupaciones, tenemos más planes, tenemos más de todo. Pero entre más usted le brinde al Señor, mayor cumplimiento de su palabra va a haber en su vida. Dicho en otras palabras, le va a ir mejor, mucho mejor. Si usted abre su Biblia, de corazón, ¿verdad? Si usted pone una canción, empieza a adorar al Señor, no solo a escucharla.
sino de corazón adorarle. Cuando usted ore, hable con Dios, pero no solamente de sus necesidades o de sus frustraciones o sus preocupaciones. Converse con Dios como lo haría con un amigo. Ofrézcale a Dios algo. No solo pida. Ofrézcale a Dios. Señor, te voy a dar 10 minutos al día. Te voy a dar 15. Señor, te voy a empezar a servir. Ofrézcale a Dios. Y usted va a ver cómo Dios empieza a orar de manera distinta. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Dos cosas al mismo tiempo. Dios no termina, no ha parado. Él sigue obrando. Pero el recipiente puede que esté muy lleno de ti. Es necesario que vayas sacando esas cosas de ti. Y lo saques, y lo saques, y le abras más campo al Señor. Porque lastimosamente no se extiende el recipiente. Bueno, uno un poquito, ¿verdad? Pero el espiritual no se extiende. No hay otra manera que abrir el espacio sacando cosas que yo tengo ahí metidas. Pensamientos, sentimientos, creencias, costumbres. Mire la creencia de los discípulos de Juan. Nosotros estuvimos primero. Nosotros tenemos todo este tiempo haciéndolo. Esa era su creencia. ¿Cuál era su costumbre? Ellos eran los famosos. Pero mira, impresionante, porque a pesar de que estaban haciendo algo bueno, sus pensamientos eran contrarios a la voluntad de Dios. Ya no era el tiempo para ellos. Y se acuerda que resalta el Espíritu Santo en los primeros versos que leímos. Resalta que Juan no había sido encarcelado. Juan sabía que él tenía que ir, pero él siguió bautizando. Él siguió. Y siguió hablando en contra de las autoridades. Están haciendo mal. Él tenía otro estilo de predicación. Hipócritas. Son unos serpientes, les decía. Son unas víboras. Se van a ir al infierno. Son sepulcros blanqueados. Les pegaba unas grandes maltratadas. Espirituales, pero maltratadas. Pero usted mira que el tiempo cambió. Y entonces Jesús, su palabra fue diferente. Él llamó a los cansados, a los abatidos, a los de espíritu quebrantado. Él llamó a los pobres, llamó al huérfano, llamó a todos estos para traerlos por medio de su amor. El tiempo de Juan era otro, pero él no lo entendió. Y al final, pues yo no le puedo decir que no era el plan de Dios ese, porque sin duda debió haber sido así. Pero él mismo sabía que su actitud tenía que ser menor y permitir que Dios, Jesús, tomara todo la primera plana. Tanto que a Juan le pudo haber costado la vida el no haberlo hecho de esa manera. Y no le vengo a hablar mal de Juan, le vengo a hablar bien de Jesús. Y que Él en esta mañana te está diciendo a ti: es necesario que tú mengues. Yo estoy creciendo en ti, pero me tienes muy poco espacio ya. Hay mucho de ti para que yo complete mi obra en ti. Mucho. Mucho del pasado, mucho de mí mismo, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. Y tengo que decirte algo, y creo que de parte del Señor, muchas de las cosas que tú anhelas no son reflejos de buenos deseos, son reflejos de inseguridad y de vacíos en tu alma que quieres llenar. Estos hombres estaban vacíos porque se les estaba yendo la fama. Ay, miren.
Se estaba yendo la fama. Se sintieron inseguros. Y entonces buscaron suplirlo. Y empezaron a pelear. Y le llevaron el problema a Juan para que él tomara acción. ¿Cómo es posible que nos están quitando nuestro espacio? Nosotros hace unos días estábamos ahí bautizando en ese lugar y ahora nos movimos para acá. Ese lugar nos pertenece. ¿Qué hay de ti en ti? ¿Qué hay de ti en ti que está limitando lo que Dios quiere hacer en tu vida? No te preocupes, nunca uno se puede vaciar de uno mismo, es imposible. Lo que esta mañana estamos diciendo es que hay demasiado de ti mismo. Hay momentos en los cuales uno tiene que renunciar a todo lo que uno tiene. No solamente lo malo, también lo bueno. Y no porque lo vayas a perder, solamente es perder el lugar que ocupa de más en tu alma. A veces uno piensa que uno es muy inteligente, que uno es muy listo, que uno es muy buena gente. A veces uno piensa que uno es muy poco. Y más allá de definir qué pensamiento es bueno, cuál es malo, se trata de definir cuál es el tuyo y qué podría estar impidiendo lo que Dios quiere traer a tu vida. Es que cierra tus ojos por un instante. Y pídele al Señor por un momento que Él te empiece a mostrar qué son las cosas que tú necesitas empezar a sacar de tu vida. Quizá eres una persona con un temperamento muy fuerte. Quizá hay orgullo en tu corazón. Puede que haya resentimiento o rencor. Puede que las malas experiencias te tengan condicionado a lo que hoy haces. Pero sin importar que sea, hoy el Señor te quiere decir que Él sigue obrando en ti, que Él está haciendo algo en tu corazón, aunque tú no te has percatado, Él está haciendo algo. El hecho que hoy estés aquí escuchando esto es porque Él está obrando algo en ti. Y esta mañana Él te dice: dame un poco más de espacio. Dame un poco más de espacio, porque voy a hacer algo grande y precioso en tu vida. Dame hoy la oportunidad de tomar un poco más de protagonismo en tu vida y permite que yo empiece a orar. Permite que yo empiece a hacer. Hoy escucha lo que Dios tiene que decir. Porque el que Dios envía, las palabras de Dios da. Y le da su espíritu sin restricción. Cuando tú recibes la palabra, el espíritu de Dios empieza a obrar. Cuando tú empiezas a creer lo que Dios ha dicho en la Escritura, el espíritu de Dios empieza a obrar. Y cosas empiezan a suceder en tu interior. Y algo bueno empieza a surgir. Esta mañana dile al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a sacar de mí aquello que no es bueno, aquello que no te agrada, Señor. Ayúdame a sacar
aún las cosas que podrían ser buenas, pero que tengo en exceso. Ayúdame a encontrar las cosas que debo sacar para poder abrir más lugar para ti. Quizá tengas que limitar alguna actividad, quizá tengas que mover tu horario, quizá tengas que dejar de divertirte por un momento. Quizá tendrás que cambiar alguna actividad. Pero Dios está diciéndote: es necesario, es necesario, es necesario, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso dijo Juan. Ya deja a un lado tus inseguridades, deja a un lado tus temores. Deja a un lado esos pensamientos contrarios a lo que Dios realmente sí quiere hacer. Porque Dios sí te puede bendecir, Dios sí te puede levantar, Dios sí te puede perdonar, Dios sí te puede llevar a lugares amplios, grandes de bendición. Dios sí puede. Dios puede hacer que tu corazón vuelva a latir con pasión por Él. Dios sí puede. Dios puede hacer que la apatía, la indiferencia se vaya de tu corazón. Dios puede hacer que quites a las riquezas o al dinero del primer lugar en el que lo tienes. Porque alguno ha estado de acuerdo con Dios siempre y cuando no se llegue al tema del dinero. Permite que Dios tome el lugar que le corresponde. Y conforme Él lo haga, las cosas van a empezar a funcionar. Has llegado hasta aquí quizá tomando todas las decisiones, las mejores que a tu criterio han habido. Pero esta mañana quiero decirte que Jesús sabe tomar mejores decisiones que tú. Y Él quiere ayudarte, y Él quiere levantarte. No importa el área, el problema, la situación o la circunstancia que estés viviendo, Él está aquí para poderte ayudar, para poder levantar y para poder traer el tiempo que Dios planificó para tu vida. Vamos, saca de tu corazón, de tu mente, esas cosas que están ahí de más. Atrévete a organizarte una vez más, a ordenar lo que hay en tu interior. Quizás hasta el día de hoy ha funcionado, pero hoy vengo a decirte que el tiempo está cambiando. Que es necesario, dice Jesús, que Él crezca en ti y que tú decrezcas, que tú mengues. Porque lo que viene es un tiempo precioso de gran bendición para ti. No lo postergues, no lo rechaces, porque tu vida entera va a cambiar una vez más. Sí, había un gran mover de Dios en tiempos de Juan, pero era nada comparado a lo que Jesús vino a hacer. Aquellas grandes filas de Juan se volvieron multitudes delante de Jesús. Juan abría el camino con el arrepentimiento. Jesús traía el cumplimiento con el perdón de pecados, con la salvación y con la vida eterna. Si tú tienes a Jesús, todo va a estar muy bien. Y la Escritura dice que Dios no da su espíritu por medida.
manda su Espíritu para ayudarte, para fortalecerte, para aconsejarte, para convencerte aún en las cosas que estás dudando. Así que si tú esta mañana estás dispuesto o dispuesta a abrirle un espacio mayor a Jesús en tu corazón, yo te invito a que se lo digas con tus propias palabras. Y si deseas ponerte de pie, puedes ponerte de pie, levantar tus manos y decirle: Señor, hoy dispongo mi corazón para que tú tomes un mayor lugar. Señor, hoy reconozco que me he equivocado, hoy reconozco que tengo demasiado de mí, que he tomado más espacio del que conviene. Y esta mañana yo te lo quiero dar a ti. Toma tu lugar, Señor.